Vamos a hablar con Sonia Tesa. Ella es periodista, hizo una cantidad de informes y ella es tiene un muy buen trabajo desde una perspectiva de género en todas las problemáticas y todos los temas que se abordan. Y hubo una nota que a muchas nos rompió la cabeza la semana pasada de lo que ella escribió en función a esto que comentábamos recién con Andrés de la violencia criminal que hay en la ciudad de Rosario, donde ya nadie está exento de ganarse un tiro por lo que sea. Es terrible esta cuestión de niños y niñas asesinadas, de hombres y mujeres tras las balaceras. Y Sonia hace una nota respecto a esto, y queríamos conversar con ella para que nos cuente mejor qué es lo que ella registra con estos datos, con esta investigación periodística, y también saber su opinión. Sonia, ¿estás por ahí? Mercedes Meyer te saluda. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bien, ahí te veo también. Ahí me ves. Gracias por este ratito con nosotros y nosotras, pero queríamos tenerte y escuchar de tu voz, ¿no? Esta nota que nos rompió la cabeza, te lo digo así sinceramente, en función a poder abordar el tema desde también una perspectiva de cómo nos afecta a las mujeres en Santa Fe y en Rosario la violencia criminal y como una parte de la violencia que sufrimos diariamente, ¿no? Sí, ahí yo quiero decir algo que me parece que es que la nota la hicimos junto con Lorena Panzerini. Bien. Lore es mi compañera de Rosario 12 y ella es una persona que sigue día a día la información policial. Sin dudas a nosotras, a Lore y a mí, y creo que a toda la sociedad nos impactó lo ocurrido con Marianela y Estefanía Gorosito, que fueron captadas, o bueno, no sé cuál sería la palabra, secuestradas, que las subieron a un auto en Salta y Oroño y aparecieron muertas en Cabín 9, ¿no? Pero habían pasado pocos días, porque eso fue un martes, cuando ocurre el asesinato de Claudia allí en Maestros Santafesinos e Isola, y Claudia había bajado a acompañar a su hija a tomar el colectivo, porque a las 7 de la tarde ir a tomar el colectivo en ese barrio no es muy seguro. Bueno, evidentemente no se imaginaron nunca que iban a quedar ella y su hija en el medio de una balacera. La hija está muy grave y ella falleció. Esos dos crímenes, que tienen los dos sus particularidades, porque Marianela y Estefanía seguramente tenían alguna clase de vínculos con quienes las mataron, vínculos que son imposibles de no tener hoy en los territorios. Ustedes que están más que nosotras en los territorios lo saben, o sea, los territorios están totalmente impregnados por la cuestión de las economías ilegales, que exceden el narcotráfico, aunque por supuesto lo contienen. Esos dos crímenes nos pusieron un poco a pensar algunas cosas que yo seguí pensando después de que escribimos la nota, porque por ejemplo hay una autora, una negra norteamericana llamada Bell Hooks, que ella dice: la violencia patriarcal de ninguna manera se puede reducir a la violencia de varones contra mujeres en el ámbito doméstico. La violencia patriarcal es algo mucho más amplio. Entonces, eso también nos permite pensar lo que está ocurriendo en nuestras sociedades capitalistas de una manera postcapitalista, o como, bueno, los teóricos les están llamando, de alguna manera como que esa violencia es estructuralmente patriarcal. O sea, tenemos la violencia de varones hacia mujeres en el ámbito doméstico, eso ya lo conocemos, los feminismos lo han denunciado de una manera muy consistente desde hace muchísimos años, más de 50 años. Llevamos más de medio siglo diciendo que esas cuestiones no son del ámbito doméstico, que tienen que ver con una estructura de la sociedad. Bueno, es lo mismo que pasa, porque si uno se pone a pensar en los barrios,
las mujeres están atravesadas de múltiples maneras por esas violencias, ¿no? En el miedo a que sus hijas e hijos salgan a la calle y pase como pasó con Lucas la semana pasada, que también Lucas de 13 años fue asesinado por unas balas. Hace muchos años más, en 2012 mataron a Mercedes Delgado en el barrio Ludueña, una colaboradora de un comedor. O sea, nos atraviesa a las mujeres de múltiples maneras, no solo como parte de esta sociedad, sino porque los feminismos, los transfeminismos, vinimos a denunciar que toda esa violencia es patriarcal. Y ahí es donde yo digo, hoy, después de haber escrito la nota, siento que la nota se quedó corta. No se trata solo de que hay cada vez más víctimas mujeres, y eso lo dice la fiscal son datos concretos, claro. Hay datos concretos, ¿no? Cada vez hay más víctimas mujeres. Esta semana Sol Romero, de 15 años, pero entre 6 homicidios que hubo en la semana, casi la mitad, creo que 3 fueron mujeres las víctimas. Cada vez hay más víctimas mujeres. Eso es un punto muy importante. Que haya víctimas niñas y niños y adolescentes también es un punto de lo patriarcal de esta violencia, ¿no? Porque hasta ahora una cosa que tranquilizó a la sociedad, lo digo de forma a una parte de la sociedad que es la que tiene voz en los medios de comunicación, fue el se matan entre ellos, ¿no? Entonces, como se matan entre ellos, pero no se matan entre ellos, están matando, no ya digo a inocentes, que es una categoría súper difícil para mí de comprender, porque inocentes en un punto es o sea, ¿qué hace más inocente a uno que a otro? Sino que están matando a los eslabones más débiles de la cadena. No se matan entre ellos. El narcotraficante que comercia con el exterior kilos y kilos y toneladas de droga no se mata con otro narcotraficante del mismo valor. Están matando a los eslabones más débiles de la cadena, y esta sociedad lo está naturalizando. Y ahí el haber podido decir, bueno, ojo, que cada vez hay más mujeres víctimas, es porque cada vez hay más mujeres que entran a esas economías delictivas también. Es uno de los aspectos, es re complejo esto, ¿no? Y ahí es donde nosotras todavía nos queda mucho por pensar, pero quisimos con Lore poner como un eje, digamos, una cuña. Sí, a mí el párrafo que me rompió, digamos, que me dispara también la necesidad de la nota y demás, es que hoy en Santa Fe tenemos más peligro de morir por un feminicidio en términos por violencia criminal que por un femicidio íntimo, digamos. Es horroroso. Son números, ¿no? Pero no son números, son las compañeras, es tu mamá, es tu hermana, es tu vecina. Yo conozco y soy amiga de alguien de ahí, de esos Fonavis donde mataron a Claudia, y sí, y viste, y los pibes son los de la primaria, o son los vecinos, o son y Virginia era la que iba, digamos, sí, como vos decís, están todos atravesados porque fuiste junto a la escuela, al club y demás, pero es una situación donde ya no hay barrio, y creo que no hay localidad tampoco que no esté expuesta o vulnerable a estas cuestiones. Y me parece que esa síntesis de las mujeres, digamos, los riesgos que corremos, es bastante fuerte, y me parece todo este plano más, esta visión que le das es muy interesante para seguir pensando el tema, ¿no? Sí, yo creo que a veces también las películas, las series nos ayudan, pero muchas veces no nos ayudan, porque tenemos la idea de Pablo Escobar, y acá lo que está pasando no es lo de Pablo Escobar, acá está pasando que hay yo lo veo así, un lento genocidio de jóvenes de sectores populares, y eso ahora se amplió a mujeres, se amplió a adolescentes, ya no está el límite con las mujeres y los niños, no, porque si no, no hubieran asesinado a un nene de 13 años. Entonces creo que ahí es donde tenemos la obligación como sociedad, y por eso también me alegra tanto que dentro de este contexto trágico la Asamblea Trans Lesbo Feminista de Rosario haya decidido tomar cartas en el asunto, haya decidido reunirse por esto, porque digo, mujeres en los comedores, sabemos que las mujeres sostienen los comedores comunitarios, los merenderos, ellas lo están sufriendo porque por supuesto que la mayoría o muchos o algunos
yo no lo sé cuántos de quienes van a esos comedores están atravesados por las economías delictivas, porque eso está súper extendido en el territorio. Por supuesto de que cuando salen a la calle hay un miedo a quedar bajo el fuego cruzado, o también hay un miedo a que un narco te tenga bronca por el trabajo que estás haciendo con los pibes. O sea, hoy en Rosario hay que tomar políticas integrales, y cuando hablamos de integrales, eso no es llevar más gendarmes. No digo que eso no tenga que ser necesario en este momento, pero las políticas integrales son políticas para darles a los sectores populares más herramientas, no solo de supervivencia, porque nadie quiere supervivir, todos queremos vivir. Ujú. Vivir, como dice Francia Márquez, vivir sabroso, digamos, Ujú. vivir. Nadie quiere sobrevivir. Todas las personas en el mundo tienen una aspiración, un deseo de vivir bien. Entonces, esas cosas yo, que ahora hablando con vos las pienso un poco más, pero toda la semana después de la publicación de la nota me quedé pensando por qué a mí me parecía que ponerlo solo en términos de que cada vez hay más víctimas mujeres es necesario, pero también insuficiente, porque la violencia esa violencia que está pasando en esta ciudad es patriarcal, aunque no haya ninguna víctima mujer, porque esa es la razón de ser del patriarcado, la violencia del más fuerte sobre el más débil. Entonces ahí es donde yo quiero Clarísimo. también decir algo que no dije en la nota. Está bien, clarísimo. Bienvenido sea que lo digas en este espacio. Te agradecemos mucho, Sonia, este rato. No, gracias a ustedes. Este análisis y esta información que nos ayuda mucho a seguir construyendo políticas más igualitarias para adelante. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Bueno, escuchábamos a Sonia Tesa, periodista, y que junto a su compañera Lorena escribieron una nota la semana pasada sobre de qué manera nos atraviesa la violencia criminal, en particular a las mujeres, y esta conclusión de Sonia de que la violencia criminal es patriarcal y por lo tanto nos atraviesa de una manera así, ¿no? Cruel como lo es hoy.